¿Alguna vez habías oído hablar de los Deutsche Grenzpolizei o de un joven llamado Peter Fechter? ¿Te suenan estos nombres? Es una historia poco conocida en México, pero que al inicio de la década de 1960 conmovió al pueblo alemán. Checa la historia. Aproximadamente un año después de la construcción del muro, los disparos rompieron la tranquilidad de los habitantes del centro de Berlín. Cientos de curiosos se aglomeraron en ambos lados del muro de Berlín para encontrar una explicación a lo que habían oído. Los gritos desesperados de un joven de 18 años pidiendo ayuda resolvieron todas sus dudas. Era Peter Fechter, un obrero de la construcción que momentos antes había intentado escapar de la República Democrática Alemana, junto con su amigo Helmut Kulbeck. Su plan había consistido en esconderse en un taller de carpintería cercano al muro para observar desde allí el movimiento de los Deutsche Grenzpolizei, los militares encargados de vigilar que nadie escapara por el muro de Berlín hacia Alemania Occidental y, en el momento adecuado, saltar desde una ventana al llamado Corredor de la Muerte, una franja de tierra entre el muro principal y un muro paralelo que recientemente se había construido. Correr por él hasta alcanzar la pared que consideraban oportuna para escalar y escapar de Berlín Oriental. Su amigo consiguió la hazaña, pero él, al escalar, recibió un disparo en la pelvis que provocó que cayera hacia el Corredor de la Muerte, donde quedó a la vista de la gente situada en el lado occidental, entre los que se encontraban periodistas. Los minutos transcurrían y la multitud permanecía consternada, mirando cómo, a pesar de los gritos de Peter, nadie podía hacer algo para salvarlo. Los guardias de uno y otro lado tenían estrictamente prohibido permitir el paso de alguien. El charco de sangre que rodeaba a Peter se hizo cada vez mayor. Aproximadamente una hora más tarde, Peter se desangró hasta morir. Fue así como aquel 17 de agosto de 1962, Peter Fechter se convertía en la primera víctima del muro de Berlín. Finalmente llegó el permiso de la Torre de Control Oriental y 3 miembros de los Deutsche Grenzpolizei penetraron la zona de la muerte para recoger el cuerpo y alzarlo en brazos por encima de la alambrada para regresarlo a la RDA bajo una lluvia de gritos de ¡asesinos! ¡Asesinos!, de las y los ciudadanos que habían presenciado su lamentable muerte. Durante la tarde hubo protestas en Berlín Occidental, no solo contra la República Democrática Alemana, sino también contra las fuerzas militares de Estados Unidos, a las que se acusaba de pasividad. El alcalde de Berlín intentó calmar a la población, pero hacia medianoche, unas 10,000 personas se manifestaron e incluso tiraron piedras contra un autobús de tropas rusas que se dirigían al monumento en Berlín Occidental que custodiaban. Se culpaba de la muerte de Peter Fechter al miedo. Miedo de ambos lados. Miedo mutuo. Desde el lado occidental no se permitió a los ciudadanos ayudarlo, debido a lo tenso del ambiente y al hecho de que habría supuesto entrar a la parte oriental de Berlín. Por su parte, el jefe del pelotón de frontera de Alemania del Este afirmó haber tenido miedo de intervenir, dado que se presumía que 3 días antes, en otro incidente, un soldado de la RDA había muerto por un disparo de un policía occidental. En 1990, después de la reunificación alemana, se construyó un monumento en honor a Peter Fechter, en el lugar donde su cuerpo cayó. Este lugar, ubicado del lado este, se ha convertido en punto focal de algunas de las conmemoraciones referentes al muro. La calle donde fue tiroteado tomó su nombre en agosto de 2012. ¿No te parece esta una historia triste e indignante? ¿Qué tanto sabes del muro de Berlín? ¿Conoces tú otra historia que se haya desarrollado por el muro de Berlín o de algún otro muro? Escríbenos tus comentarios en nuestras redes sociales. Buen día, jóvenes en TV, ¿cómo están? Yo soy Margot Cortázar y les doy la bienvenida a este programa de conciencia histórica llamado La historia de un muro, el muro de Berlín. Por años, el muro de Berlín fue el símbolo entre la división de 2 formas de vida económica, política y social, separando no solo a un país, sino a todo un planeta. Por el lado este, el mundo socialista, por el occidente, el mundo capitalista.
Con la caída del muro de Berlín llegó nuevamente la unificación alemana. La gran pregunta es, ¿se unificó de nuevo el mundo? ¿Cómo lo vivieron las familias alemanas? ¿Cómo se miró alrededor del mundo este fenómeno? ¿Qué significado profundo tuvo? Como el pasado no ha pasado, vamos a conocer cómo y por qué se construyó este muro y qué hizo que se cayera. ¡Vamos ya! Como hemos visto, la Segunda Guerra Mundial dividió en dos bloques al mundo. Al terminar esta guerra, del lado occidental quedaron los capitalistas y del este los socialistas. Sus posturas ideológicas, sociopolíticas y económicas opuestas generaron en el mundo una tensión. Todo parecía indicar que se avecinaba un nuevo conflicto bélico, mucho más letal que los anteriores. Alemania se convirtió en símbolo de esta división. Reino Unido, Estados Unidos, Francia y Unión Soviética. Al derrocar al nazismo, se repartieron su territorio en agosto de 1945. Con premura, Estados Unidos, Francia y Reino Unido fusionaron sus zonas y crearon el Estado de Alemania Occidental para contrarrestar cualquier influencia política, económica o militar desde la zona de ocupación soviética conocida como Alemania Oriental o del Este. Ante el miedo de la expansión socialista por el mundo, el 4 de abril de 1949, Reino Unido, Francia y otros países europeos firmaron con Estados Unidos y Canadá una alianza militar que buscaba defender a cualquiera de sus miembros de ser atacados por una potencia externa. Te preguntarás, ¿a qué potencia externa se referían? La respuesta es a la Unión Soviética. A través de este pacto se creó la Organización del Tratado Atlántico del Norte, conocido como OTAN. ¿Habías escuchado hablar de ella? Para contrarrestar a la OTAN y la amenaza que representaba el rearme de la República Federal Alemana, a la que se le permitió reorganizar sus fuerzas armadas, el 14 de mayo de 1955, los países del bloque socialista, bajo el liderazgo de la Unión Soviética, firmaron el Tratado de Amistad, Colaboración y Asistencia Mutua, más conocido como el Pacto de Varsovia. Fue así como cada uno de los bloques capitalistas y socialistas se organizaron para contrarrestar la amenaza que representaban mutuamente. Para la década de 1950, Alemania y su capital, Berlín, ya eran un ícono de la Guerra Fría. Pero, ¿qué provocó que Berlín fuera el centro de atención del mundo a partir de la segunda mitad del siglo XX? Conozcamos un poco la historia de esta importante ciudad alemana. Berlín había sido por varios siglos la ciudad más importante del centro de Europa. Fue la capital del Reino de Prusia a lo largo del siglo XVIII y gran parte del siglo XIX. Para 1871 pasó a ser el capital del Estado alemán, hasta que en 1945 la mayor parte de Berlín fue destruida por los bombardeos aéreos realizados por los aliados. Al dividirse el territorio alemán, los aliados decidieron dividir también esta importante ciudad, que además de haber sido la capital de la Alemania nazi, había sido el símbolo del poder económico y político durante varios siglos. Con esta fragmentación de la capital alemana, se aseguraba el fin del poderío alemán. De un día para otro, la vida de los berlineses ya no fue igual. El 13 de agosto de 1961, Berlín amaneció dividido en dos por un enjambre de guardias de la República Democrática de Alemania y miles de metros de alambre de púas. Los berlineses, atraídos por la sorpresa que trajo la mañana, miraban extrañados y con temor la presencia del nuevo objeto que cumplía con dos funciones: impedir el libre tránsito de personas y crear dos ciudades nuevas, Berlín Occidental capitalista y Berlín Oriental socialista. La valla se extendió como una línea que no distinguía entre calles, avenidas, barrios, plazas o edificios. Horas antes de madrugada se había interrumpido el acceso al metro y tren de las cercanías, ubicados del lado de Berlín Oriental, así como los tranvías y autobuses que conectaban ambas zonas. El muro de Berlín tuvo una extensión de 160 kilómetros. 45 kilómetros partían a Berlín en dos y otros 115 kilómetros envolvían su parte oeste para separarla de la República Democrática de Alemania. Berlín Occidental se transformó en una ciudad amurallada.
sus 2.200.000 habitantes quedaron físicamente aislados y con solo 480 kilómetros cuadrados de extensión territorial para desarrollar su vida cotidiana, el equivalente a una tercera parte de la Ciudad de México. ¿Te imaginas no poder moverte a los lugares que acostumbrabas visitar? Pero, ¿cuáles fueron los acontecimientos que provocaron que se llegara al extremo? ¿Al extremo de aislar a toda una población? La historia se construye de muchas versiones. Algunas de ellas nacen de los grupos que ocupan el poder y solo buscan explicar los hechos como mejor convengan a sus intereses, ocultando muchas veces las verdades. Regresamos en el calendario varios años atrás para encontrar los acontecimientos que nos expliquen mejor por qué las autoridades del bloque socialista tomaron la decisión de construir el Muro de Berlín. Al inicio de la década de 1950, el partido político al frente de la República Democrática de Alemania, el Partido Socialista Unificado de Alemania, o SED, junto con Walter Ulbricht, su secretario general, pusieron en marcha una serie de acciones para la construcción de una sociedad socialista. Una de ellas fue la estatización. Para 1952, el 80% de la industria había sido nacionalizada. El resultado no fue el esperado. Ese mismo año y al siguiente, atraídos por la gran prosperidad económica que habían logrado sus hermanos, 360.000 ciudadanos salieron hacia Alemania Occidental. A pesar de los modestos crecimientos económicos de los años siguientes en la RDA, la inmigración continuó y para 1961, aproximadamente 1.650.000 ciudadanos habían huido hacia el oeste en busca de una mejor vida. Otros datos dicen que fueron más de 2 millones. Los mejores sueldos que se pagaban en Alemania Occidental provocaron también una importante fuga de profesionistas, médicos, ingenieros, científicos, algo que molestó mucho a Ulbricht y los demás dirigentes de Alemania del Este. Según la historiadora Hope Harrison, la idea de sellar físicamente la ciudad fue del partido alemán SED y de Walter Ulbricht, quien para ese entonces ya era el jefe de Estado de la RDA. Aseguró que querían imponer un control total sobre la población para evitar las fugas a Occidente y forzar al reconocimiento internacional de la RDA, que era menospreciada por la mayoría de las potencias occidentales, con Estados Unidos al frente. La versión oficial que dieron las autoridades de Alemania del Este para justificar la presencia del muro fue que lo hicieron para proteger a sus ciudadanas y ciudadanos de los elementos fascistas que conspiraban para impedir la voluntad popular de construir un Estado socialista en la Alemania del Este. ¿Cómo ves? ¿Qué opinas de esta versión? Parecería que más allá de ideologías, la diferencia de sueldos y la calidad de vida entre unos y otros fueron los principales motivos para levantar este muro. Se asegura que, en los días anteriores a la construcción del muro, hasta 2.000 personas abandonaron todos los días a Berlín Oriental con la intención de no volver. Como si se tratase de un ser vivo, el muro de Berlín fue adquiriendo una fisonomía distinta con el paso del tiempo. Al principio era delgado y poco alto. Después pasó a ser un poco más fuerte y alto. Bloques de 3,5 metros de alto por 1,20 metros de ancho. A los 14 años, cuando fue armado con piezas de hormigón de 3,60 metros de alto, alcanzó su mayor altura y robustez. Pero aguas, solo estamos hablando de uno de los muros que lo componían, del que era más famoso porque daba su vista al lado occidental. El muro era mucho más que eso. Escucha la descripción que hace el periódico El Mundo de España. Un muro de 2 metros que daba a las calles de Berlín Oriental era solo el primer obstáculo. Tras saltar el hormigón coronado con alambre de púas, había una valla de metal electrificada que activaba una alarma en las torres de vigilancia. Seguía una franja de seguridad de varios metros de ancho que incluían picas de acero, donde se encontraban las torres. A continuación del área de tierra había una serie de desniveles y zanjas para evitar la huida con vehículos que terminaba en el muro exterior de entre 3 y 4 metros de alto. Detrás del último obstáculo, lo que quedaba era la antigua valla de alambre de púas que se había colocado el 13 de agosto de 1961.
Y unos pasos después, el límite de la frontera entre Berlín Oriental y Occidental, establecido por los países aliados. ¿Cómo ves? Pero falta aún más. El muro contaba con 186 torres de vigilancia y 31 puestos de control, y estaba habitado por 14,000 soldados, acompañados de 600 perros, que convertían al muro de Berlín en el ser más amenazante y letal de toda Alemania. Para conseguir pasar el muro de un lado a otro, los berlineses tenían que solicitar visas o permisos especiales, y después de hacer largas filas y trámites, conseguían su objetivo. Fueron los habitantes de Berlín del Este, habitada por 1.100.000 habitantes, los que tuvieron mayores dificultades para pasar al otro lado del muro. ¿Sabes cómo fue la vida de los ciudadanos de Berlín mientras el muro los dividió? Se han construido varios discursos y narraciones para decir cómo fue. Para intentar aproximarnos a los hechos, escuchemos el testimonio de dos personas que visitaron Berlín durante esa época. El primero es el filósofo austriaco Stefan Gangler y el segundo es el investigador español Ramón Rodríguez Aguilera. ¡Vamos pues! Siempre digo en broma que me gustaba más con el muro, no por el muro en sí, sino porque se vivía una situación muy particular. Por ser una isla representaba una ventaja inmensa, pues era una ciudad más libre que el resto del país. Suena raro, pero las leyes de los estadounidenses eran más abiertas incluso que en Estados Unidos y el resto de Alemania. Querían demostrar que su cultura era sumamente libre. Los bares cerraban tardísimo y no tenías que hacer servicio militar si vivías allí. Berlín Occidental era un país-ciudad. Se pasaba muy fácil de Berlín Occidental a Berlín Oriental. Conseguías visas de un día, lo cual era más fácil que entrar a Alemania Occidental. He escuchado personas que afirman que si tu casa quedaba de algún lado del muro, dividían a tu familia y no la volvías a ver. Es mentira. No veían a su madre porque no querían. Me gustaba la ciudad así y cruzaba el muro cada que podía. Me divertía hacerlo. Lo único malo era hacer filas. Pero si lo comparamos, entrar hoy a Estados Unidos siendo mexicano es más complicado que cruzar el muro de Berlín en esa dirección en la década de 1980. Si tu novia estaba en el Berlín capitalista, no era fácil pasar desde el Berlín Oriental. Resultaba más recomendable verse en alguna de las carreteras que atravesaban Alemania. Ciertas zonas a lo largo de estas autopistas de tránsito tenían restaurantes y otros servicios. Eran puntos de encuentro importantes. Había mucha vigilancia y se tenía que ser discreto, pero allí se entregaban cartas y otras cosas. En Berlín Oriental, apenas si tenías acceso a un escaparate en cierto modo preparado, y no ibas más lejos en una visita tan breve, ni te enterabas de mucho más. Solo percibías que las emociones personales no entraban espontáneamente en las interacciones sociales. En el bar, el restaurante, en la librería o la peluquería, no parecían tener ningún interés en satisfacer al cliente. Los empleados, seguros de su puesto, se limitaban a cumplir una función y un horario, sin interés alguno en el rendimiento del servicio público ni en la gratificación de los usuarios. Finalmente había resignación y desapego al sistema, e inseguridad y desconfianza, incluso mucha desconfianza. Una desconfianza que, como después he podido averiguar, surgida frente al poder incontrolable del Estado, había acabado calando en las relaciones interpersonales mismas, alterando sus emociones sociales más básicas. Como solamente después he sabido, la fidelidad al sistema nunca parecía definitivamente probada y siempre podía ser cualquiera vigilado y denunciado por quien menos pensabas, y la denuncia se convertía en una prueba meramente provisional de la lealtad del denunciante con el Estado. En mayo de 1989, el gobierno de Hungría decretó la apertura de su frontera y retiró la alambrada que delimitaba su frontera con Austria. La noticia pronto se esparció y para el verano de ese año, miles de ciudadanos del bloque socialista cruzaban con sus autos hacia Europa Occidental. La presión de aquella avalancha humana abrió una fisura en la cortina de acero. Para el otoño, las manifestaciones que exigían reformas democráticas y libertad para viajar a Occidente se multiplicaron por toda Alemania Oriental. Para intentar paliar la presión,
Las autoridades de la República Democrática de Alemania idearon otorgar miles de permisos para que la gente pudiera empezar a viajar de forma ordenada a Berlín Occidental en la Navidad, siempre bajo el control de la RDA y sin que aquello significara la caída del muro. Pero el plan se le salió de las manos. El día 9 de noviembre, el Comité Central Comunista convocó a periodistas extranjeros para informarles sobre la nueva ley de viajes. Günter Schabowski, un funcionario de la RDA, fue el encargado de dar las explicaciones. Se asegura que Günter compareció ante los periodistas sin conocer bien el tema y sin haberse leído las notas, lo que hizo que diera de forma imprecisa la información. Después de una hora de estar hablando, soltó una frase que cambiaría la forma de vida de los berlineses y de los alemanes para siempre. Se podrán solicitar viajes privados fuera del país sin justificación, sin razones para el viaje o sin relaciones familiares, y serán aprobadas con brevedad. Enseguida, un periodista lanzó esta pregunta: ¿a partir de cuándo? Günter, un poco confundido, respondió: yo entiendo que de manera inmediata, inmediatamente. Esta respuesta provocó el surgimiento de una nueva era en el mundo. Esa noche, un importante noticiario de la televisión de Alemania Occidental anunciaba: hoy es un día histórico. La RDA ha anunciado que las fronteras están abiertas para todo el mundo. A continuación, en la televisión apareció uno de sus reporteros al pie del muro, al que comenzaron a llegar los berlineses mostrando sonrisas y júbilo por presenciar un momento histórico. Luego llegaron las lágrimas, los abrazos, felicidad y la avalancha de berlineses que derribó el muro de Berlín. Caía así el gran símbolo del bloque socialista. Al caer el muro de Berlín, cayó también políticamente el bloque socialista, aunque no precisamente su ideología económica, política y social. Era el principio del fin de la Guerra Fría. Berlín recuperó su carácter. El 20 de junio de 1991, como una sola ciudad, volvió a ser la capital de Alemania unificada. ¿Qué pasó en el mundo después de la demolición del muro de Berlín? ¿De la caída del socialismo? ¿Mejoró la convivencia entre las naciones? ¿Los conflictos armados disminuyeron en el mundo? ¿Tú qué crees? Para saber el curso que tomó el mundo después de la caída del muro de Berlín, vamos a platicar con el maestro Mauricio Alonso Esteves, doctorado en Ciencias Sociales, maestro en Relaciones Internacionales y licenciado en Política y Gestión Social por la Universidad Autónoma Metropolitana de México. Después de caer el muro de Berlín, ¿cómo fue el desarrollo que presentaron las economías de los países del este? ¿Ha conseguido su población alcanzar el estado de bienestar? Luego de la caída del muro de Berlín, en realidad los países de Europa del Este en su mayoría entraron en una crisis económica y social muy severa. Específicamente Rusia, podríamos pensar que entró en una crisis de carácter humanitario. Crecieron los índices de pobreza de manera alarmante, el alcoholismo, los problemas sociales. De hecho, la esperanza de vida entre la población rusa cayó de una manera muy significativa y eso significó un gran problema en lo económico y en lo social. Poco a poco las economías se fueron recuperando, algunas de ellas gracias a que se empezaron a vincular con países de Europa Occidental. Algunos de estos países de Europa del Este ahora forman parte de la Unión Europea, pero otros países que no iban a ser integrados o que no querían ser integrados, como la propia Rusia, pues tuvieron que buscar otro tipo de alternativas, desarrollando soluciones. Por ejemplo, en el caso de Rusia, a través de la definición de una estrategia económica basada en la exportación de hidrocarburos y en el desarrollo de su industria militar, porque desde ahí se puede de alguna manera vincular otros sectores industriales, como por ejemplo puede ser la generación de motores, camiones y otro tipo de elementos, ¿no? Después Rusia se convierte en un país que con la industria petrolera y de gas pues empieza a jugar un papel relevante en el plano internacional, y a partir de ahí se vincula muy fuerte con las economías de Europa y con las economías de Asia-Pacífico. La edificación de cualquier muro, ya sea ideológico o material, es reflejo de intolerancia, la incomunicación y el menosprecio. Por pequeños que sean estos muros, que es importante erradicarlos o mejor aún, a través de expresar nuestra opinión, de escuchar la de los demás, construir puentes y diálogos, evitar su construcción. Recuerda, siempre usar las palabras que edifiquen, no que destruyan.
Yo soy Margot Cortázar y te invito a mantenerte en contacto a través de nuestras redes sociales. Compártenos tus comentarios o experiencias sobre cómo desde tu comunidad se derrumban estos muros, incluso simbólicos. Gracias por acompañarme en este programa, La historia de un muro, el muro de Berlín. Recuerda que el pasado no ha pasado. Conéctate con nosotros. Adiós.